Qué alegría, ¿no? Qué alegría tenerlas a dos grandes amigas que nos acompañan en este festejo. Son los 15 años del Plan Ciudadano de Lectura. Les agradecemos por estar, por acompañarnos y fundamentalmente agradecemos a Patricia Rato, una gran compañera. Vos, querida Laura, una alegría. ¿Qué les voy a decir? Bueno, vamos a pasar una linda jornada donde Patricia va a entrevistar a Laura y va a hacer un recorrido de su historia, de su obra. Así que vamos a escucharlas y vamos a disfrutarlas. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo de la sala y de la Asociación de Amigos y de todos los queridos amigos. ¿Sí? Gracias. Desde ya que es un gusto enorme para mí que me hayan invitado a compartir esta jornada con Laura. Recordábamos los viejos tiempos y 15 años atrás, cuando se iniciaba el Plan Ciudadano de Lectura, el primer Ciudadano de Lectura, me tocó presentarla a Laura en una carpa en la plaza en la que hacía bastante calor porque estaba llena de chicos. Y bueno, ahora 15 años después estamos festejando este aniversario del Plan Ciudadano de Lectura y unos cuantos años también de la sala. Así que bueno, contenta de estar acá y de haberme reencontrado con las obras de Laura que ya había leído y con otras. Así que vamos a hacer un recorrido, vamos a ir conversando un poco sobre la vida y la trayectoria de Laura y vamos a hacer también un caminito de hormiga por todos estos textos. Le decía a Laura, ¿cómo me costó elegir? Quería leer todos, tengo los libros llenos de papelitos, así que bueno, eso pasa cuando uno se encuentra con un buen autor y cuando además uno es, antes que nada, un apasionado lector, ¿sí? Así que bueno, te doy la bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por la bienvenida y ahora yo quiero decirles que estoy muy contenta de este regreso, porque para mí es un regreso. Con una colega muy querida, María Inés Bogomolny, hicimos unos talleres que después dieron bastante pie para las reflexiones de la construcción del camino lector, donde cada uno en los talleres armábamos los recuerdos lectores, reflexionábamos sobre tantas cosas, ¿no? Y nada académicamente, la emoción estaba muy presente y creo que eso es muy importante cuando se entra a la literatura, entra al aula, entra en las relaciones humanas. Así que, bueno, acá estoy entre los lugares a donde he estado. Tandil es un lugar querido, donde yo sé que uno no habló en vano, que me alimentó fundamentalmente. Eso fue muy, muy importante para mí. Y bueno, acá estamos de nuevo. Yo creo que fue en el 2000, no me acuerdo bien cuándo fue ese año que veníamos con lo de Kellogg's. ¿Te acordás, Ana? No. Bueno, y después volví para cuando empezaron los planes de lectura de la ciudad, que sí estuvimos en esa carpa
y había, no me puedo acordar bien qué dijo, pero había un niñito chiquito que se mandó unos pensamientos filosóficos que nos quedamos todos así en esa carpa. Fue muy lindo. ¿Qué hubo en tu contexto familiar o escolar para que vos te convirtieras en una lectora apasionada y después en una escritora? Y yo creo que había lectores. Mi papá era bastante lector. Era un inmigrante complicado. Venía de Eslovenia, pasando por Italia, y ahí vino la crisis terrible antes de la Segunda Guerra, y fue una de las segundas camadas inmigratorias, ya siendo grande, fue a la Argentina. Él había estudiado en escuelas industriales, ¿no? Pero enseguida pasó para el lado del arte. Y a mí me interesaba mucho lo que hacía, y yo era bastante compañera en el sentido de que quizás él hubiera querido tener un varón primero, pero me tuvo a mí. Y a su vez mi mamá trabajaba mucho también con visiones estéticas que tenían que ver con la tela. Ella bordaba, cosía, tejía, hacía de todo y quería que yo aprendiera a coser. Hoy no enhebro una aguja. Pero siendo muy chica yo ya había bordado un montón de cosas, es decir, en lugar de trabajar con el dibujo, yo trabajaba con los hilos, igual que ella. Después también trabajé con el dibujo. Bueno, yo creo que eso crea una especie de pequeño caldo de cultivo. Y además, otra cosa la que siempre lo dijo fue Genevieve Pat, déjenlos leer. Entonces, en mi casa, que era muy poco convencional, tenía una biblioteca muy variopinta en la cocina, que eran lugares donde más no era calentita en invierno, se podía estar, y además yo de chica me subía a la biblioteca y sacaba lo que me parecía más lindo, y leí todo, de todo, entendiendo y no entendiendo. Así que no sé, sé que cuando era muy chica leí un libro que había escrito un médico de Reconquista sobre el tema de las relaciones sexuales, todo eso, por supuesto desde el punto de vista muy católico estaba escrito, pero bueno, yo me metí en eso, apenas leía, pero lo leí todo. Y a partir de ahí me fui interesando, leí de todo. Pero cuando chica existía, aparte de esto, existía otra cosa, que eran dos cosas más que eran muy importantes, que era la oralidad. Yo tenía dos cepas, estaban los criollos y los gringos. Los gringos porque mi papá contaba toda, no hay inmigrante que no cuente cómo fue su odisea del cruce del mar, esas cosas, ¿no? De contagiarme los libros que a él le habían gustado, como ser Pinocho. Yo aprendí a leer con Pinocho y aprendí a leer antes de ir a la escuela. Y después estaba la parte criolla, que era, como era Reconquista en aquella época, estamos hablando de los años 40, yo nací en el 36, así que por ahí, ahora es una ciudad, pero en aquella época era semi-rural, toda la colonia furlana, había ido muchísimos inmigrantes furlanos, y tenían granjas y había toda
también una especie como de forma de vida y de habla tenían, que nos encantaba imitar a nosotros, porque no se negaban mucho a aprender el castellano y lo hablaban muy mal. Y nosotros imitábamos a estas palabras, estas cosas. Estaban los picadores de leña, que comprábamos la leña para la cocina económica, porque en aquella época no había otra todavía en Reconquista. Y esta gente, a veces venía el mismo peón, otras veces no, pero siempre traían algún cuento extraño. O lo hacían a propósito, para asustarnos. Nos hablaban de las arañas, de las víboras, del monte. Generalmente era gente que había andado por el monte. Yo soy del norte de Santa Fe, así que bueno, ahí la gente o es obrajero o cosechero, o bueno, esas cosas. Y las muchachas o las chicas que se tenían las casas para hacer los mandados, para cebar mate, que también venían con sus historias familiares y todas sus leyendas, porque tenían leyendas enormes, hermosas. Y yo he vivido cosas que prácticamente no eran leyenda, eran la vida, ¿no? Es decir, yo les juro que yo al lobizón lo vi, y bueno, todas esas cosas. Vos contabas, hay un programa muy lindo en Canal Encuentro, donde Laura cuenta algunas de estas cosas, y a mí lo que me llamaba la atención es esto que vos decís. Yo no lo vivía como ficción, ese borde finito que tiene algunas veces la leyenda, ¿no? Que va entre la ficción y la realidad, cuando el contexto en el que uno está es un contexto en el que eso no es literatura, ¿no? Forma parte de la vida. Y vos contabas que te preocupaba que una de estas muchachas, como vos decís, fuera al cine y cruzara la plaza corriendo porque iba a aparecer el lobizón, ¿no? Claro. Bueno. Porque ella iba los viernes a la noche, que era el día que el lobizón día peligroso. salía. Claro, sí, ¿no? Así Cuidado esta noche. Bueno, ¿y alguna otra cosa que vos quieras contar de tu pueblo? Porque vos después te vas de ahí y te vas a vivir a Córdoba. Es decir, vos qué estudiaste, cómo empezaste con tus primeros trabajos. Bueno, en Reconquista, como en todos los pueblos, uno podía... a mí me hubiera gustado hacer de todo. Me gustaba bailar, cantar, dibujar, lo que sea. Pero bueno, me mandaban a estudiar el piano a las 2:30 de la tarde, 40 grados a la sombra seguramente. No la pasaba muy bien, no aprendí nada, no. Fui mucho y tecleaba, pero no. Y después, durante una época me mandaron a estudiar danza a la casa de una señorita que también a esa hora de la tarde, ella, en Reconquista había muchísimos inmigrantes, ¿no? Ella era de apellido Sgradich. Y me acuerdo como si fuera una foto. Ella estaba en lo que en aquella época se llamaba combinación, o en agua, comiendo un durazno, sentada en el suelo, y nos hacía a nosotros repetir los pasos de la danza clásica. Que el pique simple, que el salté, que esto... Nosotros estábamos muertas. Finalmente todo terminó en una presentación en uno de los teatros, como pasa en los pueblos, donde nos marcaban con tiza de dónde teníamos que ir, de acá, acá y acá, ¿no? Y nada de ningún movimiento, ni nos enseñaron a estirarnos, ni a nada. Teníamos nosotros robotitas. Nos hicieron los trajes, a mí me encantó porque me hicieron un tutú color verde mar. Yo tenía el pelo lacio, siempre tuve ese pelo lacio, y yo quería rulos para ese día.
Entonces mi mamá me hizo los rulos. Y cuando me los desató, yo me estaba probando el vestido y doy una vuelta en el espejo y etcétera, me doy cuenta de que me había hecho unos rulos bárbaros acá. Y la parte de atrás era prácticamente una escoba. Así que, bueno, esa fue la noche de la presentación artística y no quise ir más a danza. Bueno, y después esa es la parte posible artística en un pueblo. No se pensaba mucho el interés o la posibilidad real de un chico, ¿no? Había una escuela municipal de dibujo que era terrible, ¿no? Yo también fui a todas las escuelas de arte nos hacían dibujar una mandarina arriba de un trapito los 30 días del mes. Bueno, tampoco me gustó el dibujo en ese caso. Me acuerdo mucho de la escuela de azul. Acá está Estela Cerone, que estaba en una preciosa escuela de arte, de esas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era una maravilla, ahí tenían música de verdad y bueno, cuando yo la veía, yo decía, pero ¿cómo puede ser que a mí no me haya tocado nada de esto? ¿No? Nada. Y bueno, así fue. Y en el colegio, sí, parezco negativa, pero yo creo que eso fue lo que a mí me levantó, me hizo hacer lo que yo quería, ¿no? Yo fui a colegio de monja, 12 años, no pupila, Cuando me recibí de maestra éramos dos chicas que habíamos estado 12 años de compañeras ahí, nos dieron una medalla por la persistencia de haber sido. Pero yo quería ir a la escuela normal. La escuela normal, yo me había encariñado mucho porque estaba mi tía estudiando de maestra, era estudiante, y yo las veía con sus compañeras, iban a mi casa a hacer el material didáctico, ¿no? Por ahí se pasaban una tarde entera pintando cucharitas de helado, o es de madera, como eran antes, o esas cosas. Y llevaban la revista La Obra, y hablaban de lo que hacían en las prácticas y de los chicos. No sé, había como un espíritu, y se ve que yo con el espíritu docente enrolaba bien. Y encima en la revista La Obra, que la mayoría no entendía nada, pero encuentro los cuentos de Quiroga. Así que esperaba que vinieran mis tías con sus amigas y la revista La Obra para leer los cuentos de Quiroga. Y cuando salía del colegio, porque íbamos mañana y tarde, yo a la salida me iba a la escuela normal. Porque la escuela normal abría la biblioteca, que estaba en una esquina. Tenía 2 entradas, estaba llena de mesitas con sillitas, y una vez por semana hacían la hora alegre. Es decir, hacían lo que hoy muchas personas descubren la pólvora haciendo eso, ¿no? La hora alegre, además, qué lindo la hora nombre alegre. que tenía. Sí. Y bajaban todos los libros, había bibliotecas hasta el techo, los ponían en la mesita y nos convidaban mate cocido con una factura. Y yo me quedaba ahí. Entonces, siempre tuve yo la tradición de escaparme de mi casa de chiquita. Y entonces andaban los de Betach por todo el barrio buscando, hasta que, bueno, se enteraron que yo estaba en la escuela y se quedaron tranquilos. Pero yo no decía nada de eso. Y los envidiaba mucho a los chicos, porque el día del árbol iban y plantaban un árbol. Me encantaba. Ellos tenían, en 6º grado, tenían el compendio
los dejaban calcar con nafta. ¿No saben cómo es el sistema? Maravilloso. Ponían el villiquen arriba la página del cuaderno y con un algodoncito apenas embebido, si no se rompía, apenas embebido, le pasaban bien, después le pasaban una cuchara arriba. Como una transferencia, pero ahora hay que ir a comprar líquido de transferencia, antes era con nafta. Con nafta. Y quedaba la figurita en el cuaderno. En cambio a nosotros nos lo dibujaban las monjas y nosotros lo teníamos que pintar. Así que bueno, y eso a mí me despertó el espíritu artístico, ¿qué quieren que les diga? Así fue. Vos estudiás en Reconquista, en Magisterio, y empezás a trabajar ahí. No, me voy para Córdoba. Para Córdoba. Para estudiar y para... y para ir a la universidad para también. Trabajar. Claro. Lo que pasa es que me agarró la Libertadora. Así que cerraron la facultad, tuve que volverme, pero no me quedé en mi casa. Me fui a Las Toscas, al norte de Santa Fe, y ahí trabajé mucho de maestra. Las Toscas era un pueblito chiquitito, era escuela semirural, que tuve que arreglármelas como pudiera, porque todas las maestras eran muy grandes, no les interesaba ni ayudarme, ni a las jóvenes, ni nada. El director era terrible. Y bueno, tuve que pasar, imagínense, yo salí de un colegio con el delantal planchado, ¿no? Y cuando llegué a la escuela... Y vos contás también que dabas clase y compartías, es decir, el aula era una sala de música, sí, y vos compartías esa aula, y mientras se tocaba el piano y se cantaban, vos tenías que tratar de enseñar y dar clases. 56 alumnos de segundo grado, donde los chicos tenían de 8 a 17 años, que eran todos trabajadores, por supuesto, del campo, ¿no? Entonces venía la época de carpir el algodón, y en julio generalmente, y ahí los chicos eran fuerza de trabajo, y entonces faltaban. Y había una reglamentación en la provincia de Santa Fe, donde cuando faltaba el alumno teníamos que ir a sus casas. ¿Y qué? Yo tenía que conseguir un sulky y ir a donde fuera, lejísimo, porque era el campo. Y los padres nada defendían ni protestaban. Los chicos trabajaban, aportaban a la casa y faltaban porque tenían que trabajar. Pero había que hacer una especie de acta en cada momento. Sí, fue duro. Difícil, sí, difícil. ¿Y cómo comienza la escritura? Es decir, vos empezás a escribir, sé que después participás en un concurso donde ganás muchos premios en el mismo concurso con todos tus cuentos. ¿Hay una escritura anterior al momento en que vos mandás esos cuentos a concurso o esos son tus primeras escrituras literarias? Sí, digamos que esas es el umbral de mi escritura profesional, claro. Pero yo no sé cuándo empecé a escribir. Yo creo que se empieza a escribir incluso en todas las otras artes, a percibir sonidos, colores, a combinar, a pintar, todo eso, desde adentro, ¿no? Y sí, yo escribía, tenía siempre papelitos, cuadernos, todavía ando con una libreta en la cartera, o cuando se me ocurre algo pongo el papelito en la carpeta y algún día me acuerdo de la carpeta, la abro y bueno, veo que sirve de eso, ¿no? Pero es muy difícil, a mí me preguntan siempre cuándo empecé a escribir. Yo no sé, a mí me parece que uno escribe o se manifiesta antes de saber escribir. Después, por eso hablo de la oralidad. Yo creo que el que escuchó cuentos tiende a contar cuentos. Yo contaba cuentos a mis amigos,
A veces me pedían en los cumpleaños que contara cuentos. Pero cuentos de esos, las leyendas de la zona, ¿no? Cosas así. Y uno también lee a través de la voz del otro, ¿no? Antes de aprender a leer convencionalmente. Sí. Y a escribir también, Sí. coincido. Después seguramente hay un momento en que uno toma una decisión de tomarse la escritura como un poco más en serio. Sí, sí. Y bueno, y ahí arranca como el camino profesional. Sí. Pero a mí me gustaría que cuentes lo de ese concurso. Bueno, que fue como el inicio, digamos, de tu carrera, si podemos decir así. Sí. Sí, yo había escrito bastantes cosas antes, ¿no? Pero no para chicos. Yo tenía ya publicado un libro de cuentos para grandes, que era la experiencia de la Rosa Blindada, que se hizo en Buenos Aires, muy interesante. Y creo que a pesar de que yo empecé a manifestarme tarde con los cuentos para chicos, tarde cuando tuve los chicos, porque eso fue. Yo ya antes tenía siempre la idea, yo estaba muy habitada siempre por un mundo infantil, no infantiloide, infantil en el sentido de que había toda una fantasía y ahora conservo mucho gusto por el juego, por la fantasía, por todas esas cosas. Y bueno, empecé a escribirlo, a contarlo fundamentalmente porque yo, sobre todo por mi hija mayor, que estábamos viviendo en un barrio obrero en Córdoba donde había una guardería. Una guardería. Y yo iba a contar cuentos en la guardería, allá por el año, ¿qué sería? 62, una cosa así. Y después, como esos cuentos fueron contados, es muy importante contar cuentos y escuchar, muy importante, porque la oralidad va dando una estructura, incluso armónica, da cierta ductilidad, en fin, ya después les hago otro comentario, pero esto es importante. Y un buen día, el que me empujó mucho para publicar fue Gustavo Roldán, mi esposo, que falleció hace poco. Y bueno, yo no sé si hubiera publicado si no me empujaba, ¿no? Pero lo cierto es que sale este concurso. En esa escuela yo había trabajado. Así que presenté varios cuentos y ahí salió, el primer premio fue la planta de Bartolo. Y después salió todos los cuentos que están hoy en la Torre de Cubos. Esos fueron. Y otros los mandé a el Instituto Bernasconi, que también había hecho un concurso en ese momento y también ganó. Así que yo digo, qué bárbaro. Y Sí, yo lo que quiero aclarar es que se podía participar con varios cuentos en el concurso. Entonces, el primer premio fue de Laura y las menciones fueron de Laura, de Laura, de Laura y de Laura, para que quede claro cómo fue, ¿no? Sí. Entonces, lo que me dijo Gustavo en ese momento es ¿y cómo porque editarlo? ¿Qué? En ese momento, nosotros viviendo allá en Barrio Avellaneda, Córdoba, Buenos Aires tan lejos, no conocíamos a nadie, no teníamos idea de cómo se podía hacer. Pero sí sabíamos que había instituciones como el Fondo Nacional de las Artes. Entonces, Gustavo me dice, mirá, esto tiene currículum, armalo y lo llevás al Fondo de las Artes. Y eso hicimos. Con escritura a máquina, que costaba un Perú, yo era muy mala dactilógrafa. Y claro, uno escribía una hojita, ¿y qué pasaba? Cualquier equivocación que hacía, tiraba todo el papel y había que hacerla de nuevo, con copia además. Bueno, me ayudó Gustavo en todo eso y presentamos el libro y salió premiado el premio era para editarlo.
Claro, el Fondo Nacional de las Artes, los premios que dan son subsidios que pagan a las editoriales, lo cual es muy interesante porque no son esos premios en los que después el autor no sabe qué hacer, a qué editorial recurrir, y generalmente las editoriales, el Fondo Nacional de las Artes sigue dando esos subsidios y es uno de los mejores concursos, los más serios que hay. Se sabe muy poco de eso. Laura ganó además Para que sepan de mí, es premio del Fondo Nacional de las Artes, primer premio de poesía, y bueno, eso también le permite publicar este libro, ¿no? Pero bueno, para la gente que escribe estamos al tanto del Fondo Nacional de las Artes porque es uno de los concursos más serios que hay en este momento en el país y que dan esa posibilidad, le dan al autor desconocido y a veces autores conocidos que recurren al premio porque da la posibilidad de publicar en una editorial reconocida y las editoriales se muestran también interesadas. Así que hay muchísimos premios, pero que no se sustancian. Está el premio nacional, está el premio municipal, está el premio de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas cosas, pero no los ponen en movimiento. Es decir, ni los sacan ni los dejan ni nada. Por ahí algún año llaman, pero por ejemplo, el Fondo de las Artes, no sé dónde publica sus cosas. Hay que ir tiene una página y uno que ya sabe que es un concurso serio. Yo a la gente que viene a mis talleres suelo recomendar, cuando veo que están como preparados como para participar en un concurso de esa envergadura, suelo incentivarlos a que participen porque me parece una buena oportunidad para darse a conocer, ¿no? Y de la manera en que lo hace el fondo. Y con los jurados serios que tiene también el Fondo Nacional de las Artes. Y escritores reconocidos, entonces es un concurso interesante. Y ya que hablamos de la planta de Bartolo y de la torre de cubos, me parece ineludible que conversemos un poco del vínculo o de lo que pasó, ¿no? con los escritores y con los libros en la época de la dictadura. Sobre todo porque uno conoce bastante que la Torre de Cubos fue un libro censurado con un decreto que tiene razones bastante disparatadas para nosotros el día de hoy, pero hubo mucho más que eso. Es decir, yo después me enteré de que vos habías tenido que dejar un trabajo en una escuela por haberle leído Sartre a los alumnos, por una denuncia que pone un padre militar, que vos habías ganado un premio de Casa de las Américas, un premio que se daba en Cuba y que se sigue dando, pero en ese momento era un premio importantísimo. Por ejemplo, Ricardo Piglia es un escritor que empieza a ser conocido porque gana el premio de Casa de las Américas. Laura había ganado con Monigote en la Arena el premio de Casa de las Américas y tardó mucho tiempo en encontrarse con el libro, porque el libro no podía llegar a la Argentina por tener ese premio, ¿no? En Cuba. Bueno, nada, lo que vos quieras contar de esa época y de lo que era escribir en esa época, ¿qué te significó a vos resignar trabajos, cambiarte de lugar? Sí, nosotros nos fuimos a vivir a Buenos Aires a partir de todas estas historias porque Córdoba estaba realmente... Hubo lugares que fueron más peligrosos que otros, ¿no? El sur estaba embromado. Y en Córdoba, toda la universidad fue muy, muy perseguida. Nosotros nos quedamos, tanto Gustavo como yo, sin trabajo. Y yo perdí también, tuve que renunciar a unas cátedras aparte de las de ese colegio donde decían que nosotros, de la que había leído a Sartre, había otras cosas. Era muy increíble. A mí me cuesta contar hoy porque hoy diría, pero por eso... Y sin embargo, en aquel momento era por eso y por mucho menos, ¿no? Nosotros de alguna manera lo sacamos barata en ese sentido. Bien, y nos fuimos a Buenos Aires pensando en el anonimato, en que uno se iba a perder entre la gente, Córdoba dentro de la...
del ambiente universitario y qué sé yo, Eran conocidos. conocidos, Claro. a pesar de que nosotros no estábamos en nada, simplemente que éramos universitarios y no nos gustaban los militares y donde podíamos decirlo lo decíamos, ese era el problema. Hay un episodio en que vos contás que estando ahí en Córdoba, en la universidad, llegó lo de la tarjeta naranja, que para sí. nosotros ahora es una tarjeta de crédito, pero en ese caso era que para obtener esa tarjeta, y tenías que tenerla para trabajar en la universidad, tenías que completar una planilla en donde tenían que estar hasta los nombres, las direcciones y los datos de los amigos, de los hermanos, de la familia, en Sí. que trabajaban, es decir, una investigación del Yo estaba contexto. muy contenta en ese lugar, era un profesorado de primaria y estaba había aprovechado para hacer uno de mis currículum ocultos y hacía leer a las alumnas, les hacía leer a Cortázar y varios autores así interesantes. Y llega un día en que nos hablan de la administración para que fuéramos a retirar la tarjeta naranja. Pero no creo que haya sido una tarjeta de crédito, no. Yo creo ahora hay una tarjeta que ahora se hay una llama tarjeta naranja. Pero aquella yo la tuve en mis manos, era una cosa así, una especie de planilla donde uno tenía que poner un montón de cosas que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era darles un montón de elementos alrededor de la vida de uno. ¿Por qué tenía que darle yo el nombre y la dirección de mi hermano, el teléfono, que vivía en otro lado, que no tenía nada que ver conmigo? En fin, entonces yo lo pensé muy seriamente y ya lo habíamos pensado con mi marido de que no podía seguir así. El primer paso fue independizarnos de toda institución que dependiera del Estado. Y les estoy hablando del tiempo de... No, sí, esto era ya el golpe, sí, ya estaba el golpe. Así que decidimos hacer una especie de kiosco de venta de libros para niños. Ahí empezó un poco la historia. Afiches y discos que llevábamos de Buenos Aires y los vendíamos en Córdoba, en un kiosco, que tardamos, no sé, duró 2 años, no fue muy mal. Nosotros de comerciante no teníamos nada, todos los amigos eran amiguísimos, pero tenían cuenta corriente y no pagaban nunca. Bueno, esas cosas. Y bueno, y después de eso vino ya la idea de yo irme del país. No me hubiera ido. ¿Sí? Yo elegía quedarme. Pero era un buen paso intermedio a Buenos Aires. Pero justo en eso sale la prohibición del libro. Así que fue relativo. Sí, era como las puertas se iban cerrando, ¿no? Claro. Había que renunciar a algunas cosas, otros caminos que era seguir el camino de la escritura se cerraba también porque Sí. Después, ¿qué editorial iba a publicar a un autor censurado? No querían nada, nadie quería. Y por otro lado, yo tuve muy buena... Lo que pasa es que yo siempre digo que hemos tenido tan buena suerte los dos. Bueno, mi marido se dedicó a la carpintería. Dejó todos los libros y se dedicó a hacer bibliotecas y cosas, que hay muchísimos lugares de Buenos Aires donde quedan muebles hechos por Gustavo. Y yo, a mí me adoptó un instituto muy lindo, el Instituto Agnom, que dependía de la AMIA. Era un instituto de profesorado de jardín de infantes. Entonces yo había empezado a dar cursos privados a grupos de este colegio, hasta que finalmente me llamaron y me dijeron, ¿por qué en lugar de dar grupos no viene el colegio? Y me dieron el puesto de directora del departamento de letra, a pesar de todo. Y bueno,
yo hablé con ellos, les expliqué todo lo que pasó. No, vos no te hagas problema, dice, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sacar tus libros de acá. Mis libros no estaban en la biblioteca del profesorado ni nada, ¿no? Y bueno, ahí estuve durante bastante tiempo. Y también un poco por bajo cuerda, un poco increíble, entré a trabajar a Villiquen, que era una de las editoriales más cercanas a la dictadura que hubo. Sin embargo, Villiquen era una especie de isla. Había un montón de gente como yo, ahí refugiada. Claro, estar ahí quizás es el mejor lugar en donde pasar desapercibido, ¿no? Como estar en el centro mismo. Pero lo más gracioso fue que yo pude publicar todos los cuentos de Monigote en la arena, sin decirlo, en la revista Villiquen. Qué bárbaro. Con ese libro te encontraste mucho después en un viaje que hiciste a Alemania, ¿no? En Alemania. Y bueno, ya que hablamos de Para que sepan de mí, que fue este libro que tuvo premio del Fondo Nacional de las Artes, que es un libro de poesía para adultos, ¿sí? Ya no para niños, me gustaría que me cuentes un poquito de por qué escribiste este libro, cómo, lo que vos quieras decir del libro. Después voy a seguir el camino de mis papelitos y a leer algo. Bueno. Bueno, ese libro, yo siempre escribí poesía. Eso no lo dije, pero es lo que más produje siempre, fue poesía. Tengo muchas cosas guardadas que ni yo misma conozco en este momento ya, pero creo que para el año que viene voy a poder editar 2 o 3 libros de Gustavo y míos, de poesía. Este libro, bueno, de alguna manera cumplió una función comunicativa con todos mis amigos cordobeses de la diáspora que estaban en México. Se fueron, pero así muchísimos a México. Pero, bueno, la gente cuando se va se olvida y por ahí me escribían cartas que yo les pedí por favor que no me escribieran más, porque realmente fue terrible tener que decir eso, pero fue así. Entonces yo, en lugar de escribir cartas, fui juntando poemas y se los iba mandando. Y les pedía que hicieran una cadena entre ellos para que supieran de mí. Y así se llama el libro. Porque vos contás que la correspondencia te llegaba abierta, incluso sí. El libro de que había ganado el premio de Casa de las Américas, intentaron enviárselo varias veces y a ella le entregaban el sobre vacío. Un sobre grande así. Sobre vacío, de donde se sacó algo, que te lo entreguen, es un mensaje. Claro. Digo, no es que no llegaba nunca. Venían, te tocaba el timbre y el cartero te daba el sobre vacío. A mí eso me resultó muy fuerte, ¿no? Sí, es terrible, porque yo le decía, y él me decía, y le faltaba decir por algo será. Sí. El libro se publica por primera vez justamente en una editorial cordobesa muy interesante que es Alción Editora. ¿Ahora este libro está reeditado? No. Va a estar para o fin de año o para marzo. Ah, qué bien. Bueno, si te parece voy a leer algunos poemas. ¿Cómo no? Sobrevivir. Todas las mañanas florezco un poema pequeño que se abre en el smog. A las 9:30 me zambullo en este río pulsado a semáforos. Yo, pequeño pez que salto a la orilla para sumergirme otra vez en el momento justo del ahogo. Cada llanto es llorado por mí y tengo en el cuerpo la memoria de cada una de las muertes.
Paréntesis. Estar sentada en el andén, gozar del agobio del descanso. El tren se va, todos se van. No tengo ganas de seguir andando. Me dejo estar. Llueven los ojos, los hombros y las manos. Me dejo estar en el andén porque al final perder un tren no es para tanto. Son lindísimos. Este es uno de mis preferidos. Afirmaciones 6. Aunque tenga el tamaño gris de una tortuga mínima, quiero gritar que no existe la muerte pequeña. Creo que la lectura de Patricia ha puesto lo suyo. Conversemos un poco de Diablos y Mariposa. Me encantó este libro. Y aparece un personaje que uno ya había conocido en otros cuentos, que al principio fue la tía Sidonia, pero después fue Sidonia. Realmente, cada vez que cuento la historia de Sidonia, me tomo conciencia de cosas nuevas al respecto. No, totalmente ficticia no es. En un primer momento, porque tiene muchos años. Eso es el problema cuando uno tiene una obra que la empezó allá y estamos acá en el 2015 y no me acuerdo de cómo fue que empezó, ¿no? Es muy difícil. Está bueno porque podés inventar. Bueno, y en cada charla decís algo diferente. Sí. Pues de todos somos escritores, así que... Claro. Sidonia era esta personaje, primero así, totalmente para los chicos, que hablaba del grano pupipu, que decía tururú, sobre todo para los más chicos, ¿no? Después fue cambiando. Un día Sidonia se casó con Peteco. Hay un solo cuento de esa parte, que es el cuento de los pantalones, Sí, el cuento del pantalón, que es absolutamente cierto. Y Sidonia, esa Sidonia, es parte, digamos, creo que tiene algo de todas las mujeres, jóvenes, viejas o por ahí en la edad intermedia. Y yo tenía una tía que también está metida ahí en Sidonia, que era muy graciosa porque era la tía Julia. Yo por ahí llegaba a la casa, un día iba siempre. Esas señoras que yo la conocí siempre vieja, siempre. Ella se ponía una especie de batón negro largo, siempre los mismos zapatos, el rodete, y esa era la tía Julia. Para coser o para hacer las cosas que no veía, se ponía no sé cómo se llaman esto, que usan los relojeros. Como un monóculo. Sí. No. Es los relojeros cuando... Bueno, ustedes son todos jóvenes. Cuando el reloj tenía no era una pila, había que darle cuerda. Existía el relojero, que tenía que trabajar con unas, pero mínimas herramientas y muy buena vista. Entonces se ponían, era como una pequeño largavista que se enganchaban acá y con eso miraban, les aumentaba mucho, ¿no? Bueno, mi tía no usaba anteojos, se había conseguido uno de esos y con eso cosía. Y hacía ese tipo de cosas. Era muy tía Sidonia, sí. Yo lo que siempre cuento es que
porque fue lo que más me impresionó, era que tenía un sapo debajo de su cocina, que era una casa vieja con piso de ladrillo la cocina, y abajo estaba un sapo, y mi tía siempre decía que ella hablaba con el sapo, y que el sapo cuando ella llegaba a la mañana le hacía así. Le hacía ojitos. Así que yo traté de hacer que el sapo me hiciera un guiño, pero no lo logré. Pero eso era, ella lo contaba y era cierto. Y bueno, para mí me pareció genial para una Sidonia, ¿no? Y Sidonia también fue evolucionando como personaje, digamos. Vos en principio ha estado en cuentos para niños, pero este es un libro de cuentos que bien pueden leer los adultos, me parece. Sí, es más, lo pensamos con Isvan cuando Isvan Richter, que son hermosas las ilustraciones. Sí. Isvan, un gran ilustrador argentino, sí. Que es muy lindo. Es un libro que da ganas de tener, de abrir y de leer y de releer. Son muy bellas las ilustraciones, la edición es muy linda. Sí, y él, bueno, lo pensó para juvenil, literatura juvenil. Yo le dije, bueno, Isvan, vos sabés que yo en eso no creo, así que yo te voy a dar, yo no creo en la literatura juvenil, creo en la literatura, yo te doy unos textos, si te parece. Bueno, le encantó, le gustó, qué sé yo, y yo en ese momento estaba escribiendo precisamente, no sé, así desordenadamente, una cosa que pensé que podía ser las crónicas de las Sidonias. Y tengo guardada montones. Lo que pasa es que hice una recopilación de lo que más me gustó y eso es lo que está en este libro. Claro. Si te parece bien, voy a leer dos textos de acá. Sí. Se los muestro para que vean que el texto está acompañado por la ilustración, ¿sí? Y es interesante además el diálogo entre la ilustración, el texto y de un texto a otro, ¿sí? Que aparecen estos diablitos. Cosas perdidas. Sidonia anda buscando algo que cree haber perdido. Busca los anteojos para leer, que en realidad lleva puestos. Los busca. Como ve nublado, prende las luces, pero sigue viendo mal. Cree que tiene algo en los ojos. Va a buscar el colirio y cuando se lo pone, las gotas resbalan sobre los cristales. Entonces Sidonia, que siempre tiene que salir corriendo hacia algún lugar, piensa que llueve. Y sale con las botas y paraguas en un día de primavera color mandarina. Acá Ana Rodi hacía comentarios como que hace eso. Todas somos un poco Sidonia, me parece que eso tiene el personaje. Libretas. Sin embargo, sí hay palabras, se dice Sidonia. Lo sabe muy bien. Se mete en el tiempo del río, del pueblo, y escribe en la arena con los chicos, en la tierra, en el más libre de todos los pizarrones. Rita, escribe Rita. Piluncho, escribe Piluncho. Sidonia, escribe Sidonia. El yuyo es lobizón, así con B corta. Delia anda con el bichi. Julio, nariz de pollo. Reynoso piojoso. El chango y la María Elisa. Lo escrito hoy amanece distinto mañana. Sidonia cree que las palabras se pierden, pero no. Se esconden y aparecen después con otras formas, en otros lugares. Aparecen en cada una de sus 10.000 libretas, como los monigotes que viven en la arena y vuelven cada vez que ella los dibuja. Bueno, seguimos avanzando un poquito más por los poemas. Tengo acá Canción y Pico, La hormiga que canta, y vos me contabas de que hay un CD
y que hubo una experiencia de convertir o llevar algunos de estos poemas a la canción. No sé si tenemos el CD y podemos escuchar algunos de los temas. Mientras los chicos lo preparan, por ahí podemos, sí, me dice Silvina que sí, por ahí querés contar un poquito de cómo surge esto del CD. Lo del CD, bueno, como surgieron tantas de mis cosas, y eso tiene la impronta cordobesa, ¿no? Que lo que no sé si voy a poder hablar cuando canta. No, dejamos que pase si Sí. Periquito espera que el sol ruede lejos, que el sol arda y dore la playa repleta de pan. Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan. Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan. Bueno, ya hablaba de la impronta cordobesa, no sé, a mí Córdoba me estimuló, me regó, me podó, me ayudó en todo. Ahí crecí mucho. Y ahora los más jóvenes, como están en este disco, está Mariano Medina, bueno, no me voy a acordar los nombres, pero Ceci Raspo, Bonaparte, Guillo Bonaparte, fundamentalmente, y el dibujante que es Luis Paredes, porque después se arma una casita con el empaque, sí. Bueno, y no sé, Mariano siempre le andaba poniendo música a mis poemas y me mandaba canciones sueltas y qué sé yo. Y un día viene y me dice, mirá, tengo montones de cosas, quiero que las escuches, a ver cómo, si querés que hagamos algo. ¿Que hagamos qué? Le digo yo. Que lo editemos. ¿Quién lo va a editar? No sé, vos no te preocupes. Dale. La cuestión, le digo, bueno, ¿y cómo lo escucho? Y dice, mira, me hablaba de Córdoba por teléfono, ¿no? ¿Vamos a tu casa pasado mañana? ¿Estás? Sí, estoy. Y se vinieron a Buenos Aires en auto, con todos sus instrumentos. Esta chica, Ceci, tocaba el cello. Los arreglos los había hecho Guillo y Mariano. Y se fueron con todos los instrumentos que tenían, guitarra, batería. Fueron a mi casa y estuvimos ahí de la mañana hasta la noche, que se volvieron. Me hicieron escuchar todo, reajustar, porque cuando hay música muchas veces una sílaba claro, de más el o de ritmo menos. cambia, claro. Y bueno, y aparte,
me dijeron, mirá, hay unos poemas que nosotros no sabemos, que me gustaría que vos lo leas porque queremos ver la respiración del autor. Y yo le dije, ¿qué te va a dar eso? No, no, dice, y me dio unos para que leyeran, varios poemas. Y lo grabamos. Y resulta que después yo me olvidé. Hicieron todos los trámites en Sadaí, yo les di un poder, porque a mí que no me hagan hacer trámites de ninguna clase. Y el verano pasado caen todos con el CD ya listo. Y me lo hacen escuchar, está precioso. Además pusieron amigos míos de mi generación, de la época en que estaba Canto Popular en Córdoba, que son los que tuvieron que irse a México. Y acá estaba Nora Saga, se llamaban un dúo, Nora y Delia, que era precioso. Ahora estaba Nora sola. Y los más jóvenes. Llamaron a otra gente que había trabajado conmigo en televisión. Es decir, de pronto yo me encontré ahí con todo lo que a mí me había hecho muy feliz creativamente en Córdoba, ¿no? Yo trabajé en teatro, en televisión, haciendo otras canciones con Claudina y Alberto, que después también se fueron y se quedaron en España. Bueno, la cuestión es que en el medio, entre las cosas, aparece mi voz. Pusieron todo lo que habíamos hablado y todo lo que yo leí, lo pusieron en el disco. Y la verdad que no quedó mal, pero yo me quedé un poco dura cuando escuché, no tenía la menor idea. Fue una sorpresa, pero está bueno. Muy lindo, fue un regalo, sí. Bueno, estamos ahora ya que hablamos de canciones, con Canción y Pico. ¿Y este libro de cuándo es? Ahora está reeditado en Editorial Sudamericana. No, es Este es de Editorial Sudamericana. Sí. Voy a leer un poema que se llama Gotas. Un párpado cierra el cielo. Pronto lloverá sobre la arena. El agua clavará los dedos. Hay la lluvia de manos tan pequeñas que sobre mi cabeza se abre, se cierra. Érase que se era un pico. Érase una cabeza despeinada, un puñado de plumas que cantaba. Y érase también un corazón de alpiste que tendía esta canción lejana desde el pico hasta aquí, canción con son enamorada. El viejito corre tras una naranja que rueda en la calle. La corre, se escapa. La corre, la alcanza. La corre, la caza. La pela, la come. Guarda 3 gajitos y la perfumada cinta de la cáscara. Aquí va la hormiga. Aquí va la hormiga cruzando de noche la mesa, llevando una vaca, llevando encendida una vela. Y el problema vino porque yo hice ¡fuf! Y todo el poema se quedó sin luz. Bueno, y otro libro de poemas también, La hormiga que canta, ¿no? Y ya estaba como el tema del canto y de la canción dando vuelta, era como que estos poemas tenían que terminar siendo canción, ¿sí? En este libro es también muy interesante cómo el juego con el espacio, ¿sí? Como las palabras juegan, dialogan con la ilustración. Yo diría que la ilustración también es el poema, en este caso, y cómo se distribuyen las palabras en la página del libro, ¿no? En este caso, el ilustrador es Juan Lima. Voy a leer el primero. Azúcar negra,
la tierra dibujando un ojo negro y las hormigas que juegan a meter hojas adentro. Con el lápiz de las patas, con su pétalo, su mástil, las hormigas hacen mapas. Viene el viento, se los barre. Viene el agua, se los borra. Chimichurri, cantan, cantan. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Cantan, cantan. Pata con pata, una tras otra, desparramadas, despatarradas, cantan y cantan y cantan. ¿Querés que conversemos un poquito del camino lector? ¿Cómo no? Después de tan lindas lecturas. ¿Cómo surge este libro? ¿Cuál es la razón de este libro? Bueno, la razón de este libro es como organizar toda una tarea. Esto nace después de una práctica. No es solamente una recopilación de charlas, sino sigue un hilo que tiene mucho que ver con los talleres como el que hicimos acá, donde la gente, el trabajo que hicimos hablo en plural porque trabajábamos con María Inés Bogomolny, lo hicimos tanto en Tandil como en otros lugares, en Córdoba, en Buenos Aires. Y la idea era hacer consciente a la gente de todo lo que lleva adentro. Todos creemos estar muy conscientes de saber qué llevamos en nuestro bolsillo artístico que no conocemos, ¿no? Y eso lo trabajamos mucho. Salieron muchísimas cosas que la gente aportaba, reflexionando tanto sobre su parte creativa en el sentido de qué podían hacer con eso que tenían adentro, con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que no se habla nunca, generalmente, cuando hablamos de la lectura. Es el tema tan pequeño. ¿Cuál es mi lugar de lectura? ¿Lo tengo? ¿Tengo una silla? ¿Es abajo de la cama? ¿Lo leo en el subte? ¿Es así? Bueno, salieron cosas maravillosas. Para mí fue una experiencia muy, muy buena en un montón de sentidos, que está todo en ese libro, donde aprendí mucho de la gente y mucho de lo que le pasa. Yo siempre tuve confianza en la gente y yo nunca creí que a la gente no le gustara leer. Lo que pasaba, o lo que pasa generalmente, que ese fue un tema bastante importante, es que estamos tan ocupados y a veces los que somos profesionales, sobre todo de los libros, tenemos que leer cosas para la profesión, que nos olvidamos de la literatura. Y ese fue todo un trabajo que hicimos simultáneamente con María Inés, que a la mitad de los grupos les llenaba las mesas de libros, buenos y malos, para grandes, para chicos, cualquiera, y se armaban ahí los debates o las lecturas. Y conmigo hacíamos reflexiones sobre estas prácticas, ¿no? Yo, francamente, aprendí más en estos talleres que lo que me pudo haber dado la facultad. Porque para mí era absolutamente vital. Fundamentalmente porque la gente se confió mucho, se puso en nuestras manos, y eso yo siempre lo agradecí.
Y bueno, despacito fui sacando notas y haciendo este trabajo. Sí, por ahí es un libro que yo sigo leyendo con mis alumnos de primer año del profesorado de letras, porque pasa algo interesante con este libro. Tiene unos cuantos años ya, y yo le decía a Laura, lo que el libro propone no ha envejecido. Y una buena manera de conectarse de nuevo, o conectarse con la lectura desde otro lugar, es hacer esta experiencia de recordar desde aquellos primeros textos que llegaron a nosotros, que tienen que ver por ahí con nanas, con rimas, con canciones, con refranes que se decían en casa, con dichos particulares que identificaban a alguien de nuestra familia. Todo eso va componiendo lo que Laura llama nuestra textoteca interior, algo que llevamos con nosotros. Somos todos esos textos nosotros, forman parte de nosotros. Y volver a hacer el ejercicio de volver a encontrarse con esos textos es una buena manera de conectarse con la lectura, porque todos hemos sido lectores de alguna manera y en algún momento. Y es una experiencia fuerte. Yo trato de que es parte de lo que trabajamos, llegar a hacer todo ese recorrido y convertirlo en un texto que luego además comparten con sus compañeros. Bueno, es una manera de volver a vincularse o a conectarse con ese lector que uno es y que a veces uno creyó que no era tan lector y que quizás en la infancia no fue tan lector, pero fue de alguna manera lector a través de la voz de otros, ¿sí? Y a través empiezan a aparecer los recuerdos y es como tirar del pañuelito del mago, ¿no? Después sale otro y otro y otro y otro y cuando queremos acordar están todos esos textos acá. Bueno, Laura tiene uno que yo hoy le había traído, que es un recorrido de camino lector que hizo un alumno que se llama Ariel Miranda, que ahora está en segundo año, y para él ese recorrido fue una rayuela, ¿no? Que arranca desde la tierra hasta llegar al cielo, con los libros que tiene pendiente para leer, y cada uno de los saltos es un texto que escribe él en donde recupera sus lecturas, ¿sí? Así que bueno, se lo traje para Laura para que vean las cosas que siguen pasando con este libro, ¿no? Es un libro que no está todo acá, es un libro como en potencia y genera todas estas cosas y todos estos textos que están por fuera del libro, pero para que los que vamos participando de esta experiencia de reconstruir nuestro camino del lector, creo que de alguna manera engordamos un poco el libro. Sí. Yo creo que sí, que este libro es un motivador y lo que puede llegar a producir es muy increíble, ¿no? Vos decías, sí, toda la parte de unir finalmente la lectura mía, personal, con el otro. Y que los textos, así sean oraciones, refranes, cosas que decía el abuelo, cosas que yo leí y me olvidé, poder compartirlos con los demás es una manera de, yo creo que muy sólida, de tejer verdaderas redes sociales, ¿no? No solamente contar en el Facebook que estoy comiendo un hermoso plato de fideo. Que a veces no se cuenta, está solo la foto. Bueno, y para ir cerrando con los libros, y después sí quiero que me cuentes alguna cosita más, tengo acá el Petirilío, y esto viene a colación también con algo que vos dijiste que tu mamá quería que vos bordaras, y que tu mamá bordaba. Porque las ilustraciones del libro son bordados. Es un libro bellísimo, ¿sí? Además de que es lindo para leer. Todo el libro es así, ¿sí? Son como tapices, ¿sí? O cuadros bordados en donde la ilustración está hecha así, ¿sí? Con bordados. Y bueno, voy a leer cómo empieza nada más, que comienza además con una canción. Como es un libro, claro, como es un libro de teatro, tiene por supuesto acto primero, y las especificaciones de escenografía, pero arranca con una canción, que yo no voy a cantar, pero voy a leer,
En la quisicosa casa, en la casa que yo sé, pasan tanta cualquier cosas que usted puede no creer. En la quisicosa casa hoy podemos aprender a embrollar las cualquier cosas y que salgan todas bien. Y me gustaría que me cuentes un poco de estas reediciones que van a ser o ediciones de libros que han escrito vos y Gustavo. ¿Cuándo van a salir? ¿En qué editoriales? No, ya están, Ya están circulando. Ya están, sí. Bueno, yo hice un Facebook para empezar, yo no tengo Facebook, estoy usando un Facebook ajeno, pero para el fin de hacer este tipo de Facebook que es cerrado, un Facebook profesional. Una página es. Sí, es una página de Facebook. Que yo no contesto, no contesto salvo por ahí algunas cosas por privado, ¿no? Entonces puse las obras completas de Gustavo y mía, porque cambiamos de editorial muchas veces y están los libros en muchas editoriales diferentes. Entonces, ahí están. Gustavo tenía 60 libros, están todos en vigencia. Y yo en este momento en vigencia debo tener 30 y pico. Así que la página para entrar es, si tienen, hay que tener Facebook, es Laura de Betach y GustavoRoldán.com. Y si no, lo buscan en el Google y aparece. Ahí están las obras completas y las editoriales que están en las editoriales en todas, por Comunicarte, ejemplo, Sudamericana. Claro. ¿Y algo que nos cuentes de lo que estás escribiendo o haciendo en este momento? Me da risa porque la verdad que estoy con tantas cualquier cosas que Pero van a salir todas bien, como dice el libro. Así sí. que... No, yo estoy en un momento muy complicado. Momento bisagra, quizás también de pasaje de una etapa a otra de la vida, no sé, será eso. Pero tengo la enorme necesidad de reorganizar la biblioteca, aparte desde que yo quedé sola, tengo que reorganizar toda mi vida. En casa teníamos biblioteca compartida, pero había partes que eran de Gustavo, partes que eran mías. Y yo en este momento lo que quiero es arreglar todo eso. Pero para arreglar todo eso tengo que arreglar primero otras cosas, ¿no? Desde la computadora hasta los papeles. Y en el medio, como han venido estas reediciones, tanto de obras de Gustavo como de obras mías, mi hija Laura me ayuda con el tema de las obras de Gustavo. Hay que corregir. Tenemos que buscar, quizás, si es una edición diferente, hay que buscar dibujante nuevo, corregir los textos, mirar si está bien. Bueno, a veces hay cosas que se desactualizan sí, y la reedición es una oportunidad para volver a mirar el texto. Sí. Sí, y yo empecé con el tema de ponerme que me hizo muchísimo bien releer mi obra antigua. Es decir, yo releí La Torre de Cubo para reeditarla en Alfaguara. Y no, la verdad que a La Torre de Cubo no le toqué nada. Ahí está. Y el Monigote tampoco. Lo de Gustavo tampoco, está todo en orden, pero cuando viene la reedición, lo mismo, son los mismos problemas. Los correctores de las editoriales son terribles,
Porque, por ejemplo, fundamentalmente en los cuentos de Gustavo, que él es tan coloquial y puso tanto de su lenguaje privado y la de su zona, y la de su pueblo y todo eso. Y los correctores no entienden, ellos están en la gramática. Y bueno, hay que explicar de nuevo cosas que ya hemos explicado 2, 3 veces en distintas ediciones. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, la tienen a Laura acá. Podemos abrir algunas preguntas que quieran hacer. Como que nos hemos ido reencontrando a lo largo de toda nuestra carrera, no solo profesional, sino de vida. Como que seguimos coincidiendo en los mismos espacios a partir del trabajo con Pampas, con la sala de lectura y demás. Y ese camino lector realmente es una red social. Bueno, a mí me gustaría escuchar así devoluciones como esta, para ver si realmente era lo que yo pensé, ¿no? En otros lugares sí, me ha pasado más o menos lo mismo. Y ese tema de que, bueno, la literatura no tiene un camino solamente académico de que va transitando por la lingüística, las distintas escuelas literarias, etc. Eso es muy importante, pero para mí el tema de la lectura y el reconocimiento de yo como sujeto lector es fundamental. Y eso es lo que se busca. A veces se pierde de vista con la literatura, con tanto crítico, ¿no? A veces se pierde de vista que en realidad se escribe para los lectores, para el lector, para el que es lector, más allá de lo que haga como profesión, ¿no? Lee todo el mundo, es decir, no lee la gente especializada en literatura, ¿no? Y entonces el encuentro, el verdadero encuentro, quizá no se produce entre el crítico y el libro, se produce entre el lector y el libro, entre el lector, lo que uno llama el lector común, que en realidad somos todos los lectores. Una de las cosas que por lo menos nosotros en Pampas, o las personas que te hemos conocido, a vos y a Gustavo, pero a vos fundamentalmente en los talleres, como una revolución, ¿no? Yo creo que como gran valor vos tenés una capacidad de escucha impresionante. En primer lugar, en los talleres de Pampas vos escuchabas. En segundo lugar, el darle valor a la palabra de cada uno, por mínima que fuera, a que esa nana, esa anécdota familiar, el poema recitado de la abuela, eso tenía tanta importancia, y tiene, por supuesto, tanta importancia, como el libro más complejo que se podía leer. Eso de escuchar más que hablar, que siempre tuviste en los talleres, y darnos la palabra, que vendría a ser como la tercera de las virtudes, me parece que es lo que todas nosotras en Pampas nos significó una cosa muy... Vos y María Inés, por supuesto, ¿no? Es decir, pensar el taller, no tanto como algo que yo vengo a dar para enseñar, sino algo, a ver cómo lo puedo decir, lo que vos hacías con nosotras era valorar lo que nosotros teníamos adentro y no nos dábamos cuenta. Que eso podía, además, si se ponía de determinada manera en la hoja, eso era literatura. Que la palabra interna, que nacía en la casa, las nanas, la abuela que recitaba en los fines de año, con un chambergo y un puncho, de eso que nunca usaba sombrero ni fumaba, pero que eso era literatura. Y me parece que la diferencia fundamental con otras experiencias que hemos tenido en Pampas y en otros talleres, la hace eso, esa capacidad de escucha que vos tenés de oreja, para considerar que eso es literatura y que eso cada uno de nosotros lo debíamos valorar.
esos talleres, bueno, en esos talleres yo redescubrí mi propia historia y generé nuevos lazos con mi familia. Recuperé, no sé, tangos de mi abuela, bueno, digo, me redescubrí, me reconstruí yo. Y bueno, esa experiencia fue tan fuerte y creo que una de las cosas que aprendí principalmente en la sala de lectura fue esta confianza que no puede ser que no te guste la lectura cuando tenemos esta idea de lectura tan amplia. Entonces, la búsqueda del texto, siempre la búsqueda del texto para el lector. Y quería decir algo más con respecto a esta confianza. ¿Qué es lo que nos diste? Es tan valioso, porque a mí me costaba tanto preparar mis talleres, y ahora sé que esto tiene algo de mágico. Vos lo pones a funcionar, como decís vos, y lo que sucede te excede. Y te excede a vos y excede a los que participan y excede a los otros adultos y hasta a veces dicen, qué bien, no, yo no hice nada, o sea, me facilitaste la tarea con chicos de jardín, con adultos, en barrios, en instituciones, no tengo más nada que hacer que proponer esto, sin ser una gran narradora, sin tener esas cualidades que creí que debía tener para ser una mediadora. De verdad te lo agradezco profundamente. Ustedes me están perfilando, me están devolviendo cierta confianza, porque yo tuve muchos momentos donde desde distintos lugares del conocimiento se consideraba que esto era muy poco académico. Yo lo defendí siempre, porque yo, cuando se me pone algo en la cabeza, ahí va a estar. Y eso tiene que ver bastante con este libro, con la construcción del camino lector, que en definitiva es una cuestión ideológica, porque si yo quiero que la cultura sea una cosa no construida por mí y desde arriba para abajo, piramidalmente, sino que todo el mundo sepa lo que tiene adentro, qué murga tarareó alguna vez, qué baile le gustó, qué le quedó. Nadie está vacío, absolutamente nadie. Y no veo el motivo por el cual las academias tienen, digo las porque hay varias, tienen que tomarse el derecho de decir que esto no es estudiar literatura, cuando en realidad la lectura, si bien el material que voy a leer es sumamente importante, también mi estado de lectura es sumamente importante. Tan importante como el estado de escritura, de cuando el escritor se pone a escribir. Porque si no está el escritor, y vos me dirás, Patricia, en estado de escritura, más vale que no se ponga, ¿no? Es una cosa así. A veces no es consciente. A veces uno dice, no, yo hoy tengo que escribir algo y qué sé yo, y después viene toda esa historia del miedo a la hoja blanca. No, hay miedo a la hoja blanca cuando yo creo que no hay que decir, o cuando todavía no está maduro, o cuando no está mi estado en ese momento listo. Así que yo les agradezco mucho porque para mí en esta etapa de la vida una devolución así, les digo, es el mejor regalo que puedo tener. Sí. Y para mí fue ese taller también importante en el sentido de que me volvió a conectar con la escritura, como hacía unos cuantos años, después de estudiar el profesorado de letra, había decidido que no iba a escribir. Es decir, yo arranqué a estudiar el profesorado de letra por esa razón y después empecé a enseñar y dejé de escribir. Y ese taller en la sala de lectura me volvió a conectar con la posibilidad de ser escritora. Así que, y el clima y el ambiente de la sala de lectura. Así que yo le debo muchísimo de lo que es mi carrera el día de hoy y de las cosas que he escrito, aquel taller que diste vos con María Inés y a lo que era esa trama social, como dijo Mariela, de lecturas y de lectores y de escrituras también,
que fue la sala de lectura. Así que ahí tenés otro puntito para poner en tus devoluciones. Yo soy escritora en parte porque estuve en ese taller. Lo que quería era que escucháramos una de las canciones del disco, me parece que es la primera. Érase una vieja chiquitina, érase un viejito chiquitín, que vivían en una canasta, porque sí la silla, porque sí la mesa, porque sí la gorra sobre la cabeza. La viejita canta, el viejito es mago, toman mate amargo de yerba con palo. Érase una vieja chiquitina, érase un viejito chiquitín, que cantaban juntos y solitos, porque sí los panes, pero no el quesito, porque en el bolsillo no queda un pesito. Porque si la lata, porque no al latero, no hay en la canasta nada de dinero. Érase una vieja chiquitina, érase un viejito chiquití, que vivían en una canasta, porque sí. Érase una vieja chiquitina, érase un viejito chiquití, que cantaban juntos y solitos, porque sí. Porque sí los panes, pero no el quesito, porque en el bolsillo no queda un pesito. Porque sí la lata, porque no al latero, no hay en la canasta nada de dinero. Yo siempre tengo una compañía que seguro que también es compañía de ustedes, que es Gustavo. Y en el libro de poemas, Bajo el burlón mirar de las estrellas, que es para grandes, hay un poema que yo lo leo siempre en todos los encuentros porque me parece que lo instala como presencia y como compañía. Ese gesto de una mano, imposible olvidarlo, porque se parece a la melodía de los sueños. Una mano que toma una mano que aprieta y atrae hacia la forma perfecta de la dicha. Ahora sí, entonces, vamos un poco al pasado.
increíble. ¿Cuántos años hace? ¿Cuántas veces? Yo no me he dado cuenta de cuántas veces. Muy, muy hermoso. Agradezco muchísimo. Y estoy tan contenta de haber vivido para que me pasen estas cosas.